Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Esta, este debate que nos ha puesto sobre la mesa, ¿cree Gabriel que es una oportunidad para el presidente esta convocatoria en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo analiza el panorama actualmente? Bienvenido y gracias por acompañarnos, Gabriel. Buenos días, Verónica. Buenos días, Andrés. Yo estoy encantado de compartir con ustedes, con los amigos de Radio Sucesos. Vamos a ver, el Ecuador tiene regularidades, ¿no es cierto? Regularidades que generalmente las desconocen los colegas abogados, ¿no? Entonces, una de esas regularidades es la convocatoria constante, periódica a constituyentes, a consultas populares y a expedición de nuevas constituciones. Ya, la constitución es un subproducto de la política, no es la política. Digamos, Así es. el Estado no es el derecho, el Estado es la política y este debate está presente no solamente en la academia, sino en la política global desde casi ya un siglo, 1929, Ujú. cuando se peleaban Carl Schmitt y Hans Kelsen, ¿no? Uno decía, hay que instalar un tribunal constitucional para darle forma a las diferencias sociales y para poder proteger a las minorías, con lo cual el Tribunal Constitucional de Viena, que le da forma al tribunal, a los tribunales y cortes constitucionales del mundo, incluyendo nuestra Corte Constitucional, tiene que ser el garante de la Constitución. Bueno, nuestros constituyentistas de 2008 pusieron, con ignorancia seguramente, o tal vez con mala fe, o con una mezcla de ambas, un modelo hiperpresidencialista con el modelo de justicia constitucional de la Segunda Guerra Mundial, que es el que triunfa en el debate teórico entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Y ponen un segundo garante de la Constitución, que es el presidente. Entonces, ¿qué es lo que decía Carl Schmitt con respecto a esto? Decía que a quien le corresponde garantizar la vigencia de la Constitución es al presidente porque es votado por todo el mundo, tiene ese origen plebiscitario, no como un tribunal constitucional que tiene un origen de distinto orden, y además todo el mundo lo conoce. Ya, entonces ponen un presidente hiperpoderoso, Ujú. ¿no? Hiperpoderoso para poder garantizar la redistribución del ingreso, instalar el Estado socialista y más tonterías que se hacían en esa época, ¿no? Y nos generan este problema, ¿no? Presidentes que no tienen mayoría en la Corte Constitucional a partir de Moreno y Lazo y que les generan problemas porque ese Tribunal Constitucional, esa Corte Constitucional, Ujú. tiene la obligación de hacer respetar la Constitución vigente. Entonces, entonces llega este presidente, un presidente cuya regularidad responde exactamente a lo mismo. Digamos, el correísmo no lo inventa Correa. O sea, el correísmo es un fenómeno superior, anterior, posterior, lateral, o sea, existe por encima, antes y después del correísmo, que es el populismo autoritario. Entonces viene Noboa, entra en el marco de una constitución hiperpresidencialista, al mismo tiempo garantista, pero hiperpresidencialista, y lo que hace es ejercer el poder según ese marco constitucional y según la tradición institucional e histórica del liderazgo en el país, ¿no? Entonces, cualquier presidente, Noboa, González, Arauz, pongan en mente cualquier presidente, Sí. iba a ser autoritario porque la constitución conduce al hiperpresidencialismo porque es una constitución hiperpresidencialista. Con lo cual, este problema nos lo dejaron sembrando los constituyentistas del 2008. Y las consecuencias son estas. ¿Cómo podemos saber que constantemente va a haber constituciones y constituyentes y consultas populares en el Ecuador? Porque es la historia política del país. Siempre va a haber eso. Forma parte de nuestra cultura política. Incluso hay colegas que se equivocan y dicen, hay que defender esta constitución. No, no, el sistema constitucional es otra cosa. No es el subproducto de la política o el subproducto del órgano de creación constitucional. No, no, no. Es la regularidad. Si necesitamos una nueva constitución, hay que dárnosla, pero hay que respetar las instituciones del poder constituido que están vigentes y actualmente operando. Importante, amigos. Son las 7:30 y conversamos con Gabriel Hidalgo. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, también es politólogo, analista. En ese artículo, Gabriel, usted apunta muy bien y dice, Novoa tiene un importante desafío conceptual, capitular su gobierno a la pulsión autoritaria de la Constitución bicéfala de 2008 o escapar de esta trampa y convertirse en un estadista eficaz. Y bueno, algunos pensarían, bueno, ¿por qué Daniel Noboa quiere complicarse la vida, llamar a una constituyente cuando de alguna manera tiene una mayoría importante en la Asamblea Nacional todavía? Y bueno, podría hacer las cosas por esta vía y mantener esta constitución hiperpresidencialista que incluso le podía beneficiar. ¿Por qué tener este escenario de una constituyente? ¿Qué podemos pensar de cómo están las cosas? ¿Es el momento para llamar a una constituyente tomando en cuenta este paro que estamos viviendo? Ya, el presidente estratégicamente comete dos errores.
querer convocar a una constituyente y al mismo tiempo eliminar el subsidio al diésel. O sea, cualquier presidente en el país que se ha metido en la política de subsidios ha tambaleado. Tal vez le convenía después, yo no sé por qué toma esa decisión, pero es una decisión equivocada. Nadie que quiera emprender un proceso eleccionario de cualquier tipo para elegir cargos subnacionales, cargos nacionales o para hacer una consulta plebiscitaria como esta, entraría en conflicto con algún sector de la sociedad. Bueno, el presidente Noboa entra en conflicto con el sector de la sociedad más grande y mejor organizado del país, que es el sector indígena, que es la CONAIE. Y a la CONAIE se le suman otros sectores también perfectamente bien organizados históricamente. Velasco Ibarra sacaba a los transportistas porque eran sus aliados estratégicos en la movilización. Cuando tenía alguna dificultad, ya. Entonces meterse con los transportistas siempre en Ecuador es mala idea. Ya, entonces, elevar los subsidios, digamos, elevar el precio del combustible y eliminar el subsidio, le meten un problema al presidente y se va en contra de los indígenas y campesinos más quienes operan con el diésel, que son los transportistas. Entonces, me parece un error histórico. O sea, digamos, un error que desconoce el funcionamiento de la historia, las regularidades en el país. Tal vez le convenía convocar ahora y luego revisar el subsidio. Yo hubiera recomendado que trabe negociación para que esto ya sucedió en Colombia, ya sucedió en Perú. O sea, hay que mirar también el ejemplo histórico de los países para ver qué es lo que se puede hacer. Con lo cual, digamos, a mí me parece un error en este punto buscar tener buenos resultados para la convocatoria de la constituyente. Podría tenerlos, no estoy negando, pero las dificultades son mayores. Claro. Y digamos, lo que busca el presidente es reformar la constitución para darse mayores facilidades para el gobierno, porque las constituciones en el país nunca, ni antes ni ahora, tal vez ni después, son instrumentos para organizar el poder o garantizar derechos. Eso dicen los colegas, yo soy constitucionalista, eso dicen los colegas constitucionalistas y está bien que lo digan, pero no es cierto. Históricamente, si revisamos desde la primera constitución, son trajes hechos a la medida para facilitar el gobierno. Entonces, este presidente necesita un marco de instituciones organizadas por la constitución que le permita gobernar. Eso. Entonces vendrá otro presidente en 10 años, en 15 años, en 20 años y diga, necesito una constitución porque esta no me permite gobernar. Es lo que es la historia constitucional del país. Ahora, pero tomando en cuenta lo que está pasando, el presidente tiene espacio para gobernabilidad con esta constitución, con la asamblea que tiene, con este hiperpresidencialismo que diseñó el correísmo, pero que también le puede servir y calzar a cualquiera. Ya, ahí hay dos cosas interesantes. La primera, el postcorreísmo del que hablaban los correístas cuando Correa se iba, es el novoísmo. Es el novoísmo, ya. No existe el novoísmo todavía como forma de pensamiento, de organización del Estado, de movilización de recursos, pero yo me anticipo a decir o a creer que el postcorreísmo es el novoísmo, es decir, es el correísmo sin Correa. Ya, el presidente Noboa está sentado sobre una infraestructura de recursos funcionariales, administrativos, burocráticos, naturales, aquellos que se encuentran debajo de la tierra, que son extractivos, partidarios, incluso de cultura popular, de cultura política, que son los heredados por el correísmo y que el correísmo sencillamente los aglutinó en una sola apuesta electoral. Porque antes, digamos, la, la, el atributo que se le puede conceder al correísmo es que logró aglutinar todas estas cosas en una sola organización política. Antes estaban un poco dispersas. Por eso es que a Velasco Ibarra le hacía falta juntar a conservadores, liberales y socialistas en el mismo partido o en la misma coalición para poder avanzar. Bueno, eso hizo el correísmo. Juntó a todo el mundo, le llamó socialismo del siglo XXI y avanzó. Se va el correísmo, esta infraestructura la hereda Moreno con sus subalternos. Viene Lazo, igualmente la hereda, no la logra capitalizar, viene Noboa y la capitaliza. Entonces es el poscorreísmo, o sea, por eso se queja tanto la opinión pública de que tiene tantos correístas, ¿no? Pues es que es el poscorreísmo, está heredando toda una infraestructura de recursos que todavía opera en el Estado. Infraestructura de recursos burocráticos y funcionariales, o sea, funcionarios públicos con atribuciones, con influencia, con liderazgo, con capacidad de organización dentro del Estado. Claro, los pone ahí porque son eso, porque necesita tenerlos. Es el poscorreísmo, es el correísmo sin Correa. Eso por un lado. Y la otra pregunta era ¿qué, perdón? Ya, Sí, me olvidé. Pero de una consulta sí, solo para hacerte seguimiento a eso. ¿Cómo puede ser el poscorreísmo si a la vez es su opositor, su principal enemigo? Ajá, ¿cómo puede ser esa dicotomía de que es amigo y enemigo al mismo tiempo? Ya, es una buena pregunta que conduce a la respuesta del hiperpresidencialismo. ¿Qué hacemos si es que tiene un marco hiperpresidencialista? O sea, ¿debería gobernar nomás? No, no es tan fácil, porque tiene una corte constitucional que le pone un límite. No haga leyes de esta forma, no haga leyes que confundan las materias. Deben tener unidad de materia. Si no tiene unidad de materia y sigue insistiendo en que no la tengan, la corte constitucional le va a decir no.
Es que eso es normal. Ya, ahora, es difícil gobernar en esas circunstancias. No le estoy dando la razón al presidente Noboa. No le estoy dando la razón. Estoy tratando de decir que debería hacer mejor los deberes, ¿no? Si va a presentar 7 leyes que no tienen unidad de materia y que tienen 20 o 25 distintas materias de reforma, haga 25 o 30 leyes. No son económicamente urgentes. O sea, tiene algunas dificultades para gobernar. Yo entiendo que tiene dificultades, pero son dificultades institucionales que hay que manejarlas dentro del marco de lo institucional. Porque, claro, ellos justifican diciendo que es la premura, es que necesitas urgente, pero bueno, si te la bajan Claro. luego en la Corte Constitucional no está bien, ¿no? Claro, exactamente. Y lo otro, si son adversarios naturales del correísmo, ¿por qué serían la prolongación del correísmo? Ya, porque, digamos, el correísmo no son personas. O sea, digamos, no le llamemos correísmo, llamémosle populismo autoritario. Son instituciones. Exactamente, instituciones dominadas por personas, pero que responden a sus propios marcos institucionales de organización formal e informal. Formal, en la Constitución y en la ley orgánica. Informal, digamos, en las normas no escritas que condicionan el funcionamiento de los actores y de las instituciones. O sea, ahí hay una cosa súper sofisticada que, digamos, estudia a través de la ciencia política y que digamos, y lamentablemente no conocen los colegas constitucionalistas y otros que andan ahí opinando algunas cosas, pidiendo, por ejemplo, que los legisladores tengan título de magíster. Y esas cosas no, digamos, sería instalar un modelo elitista hipercorporativo. Y ese tipo de cosas conducen siempre al colapso, siempre a la violencia. Ya tenemos violencia, quieren conseguir más violencia en serio, consiguiendo que solamente los graduados de ciertas universidades o de todas que tengan estudios en Derecho Constitucional ocupen los Sí, pero escaños en la tener Constitución. leyes y no tener leyes que luego tendrán que cambiarse, echarse abajo, también se necesita saber, ¿no? Vamos a ver, claro, pero ¿de dónde sale el saber? ¿Solamente de las universidades? No, 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 no. El saber en los países institucionalizados procede del funcionamiento de los partidos políticos. O sea, tenemos que reclamar de los partidos políticos que sean instituciones sólidas, estables, organizadas, respetables. Y como no tenemos eso Así y no es. miramos en ese punto, decimos los candidatos. O sea, llenamos eso de PhDs y no vamos a conseguir nada. En este momento hay PhDs en la asamblea y valen lo mismo que el muchacho que escribe, digamos que dibuja, porque no tiene idea de lo que están hablando. Siempre lo traemos de ejemplo Claro. con disculpas al señor Serrano, pero bueno, esto nos lleva a pensar ya en este escenario que tenemos, que ya es una realidad porque la convocatoria está, tenemos una fecha, 16 de noviembre, y Gabriel, en esas condiciones, ¿cómo llega el electorado a votar por si queremos o no una constituyente? Bueno, ya decimos, no es del momento, pero bueno, quizás en el país pasa tanta cosa que nunca es del momento. Está este escenario planteado, ¿qué esperar de esa nueva constitución si es que se da? Ujú. Ya. Primero, digamos, hay que ver qué es lo que ocurre inmediatamente. Digamos, la consulta para preguntar si la gente Claro. quiere o no. Ya, entonces digamos que no quiere, se queda. Así es, queda ahí. Y se queda no solamente la iniciativa, sino tal vez también las aspiraciones del presidente Noboa de prolongarse en el poder, porque tiene una reelección más. Con constituyente ya cambiarían las reglas del juego, porque la nueva constituyente, a través de la nueva constitución, Claro. debería decir si hay reelección indefinida o no, o cuántas reelecciones hay, 3, 4, 2, 1, no sé. Ujú. Ya. Hay que ver si luego se expide la constitución. Entonces, hay 3 eventos eleccionarios distintos. ¿Qué podría pasar en el primero? La gente llega cansada. O sea, tenemos elecciones todo el tiempo, ya da pereza ir a votar. Y las votaciones aquí son obligatorias. Entonces Claro, habrá gente que vaya exclusivamente por recibir el el cartoncito. cartón, Claro. digamos, el papelito, para poder eh, cumplir con el requisito. Y seguramente en esa desidia podría anular, por ejemplo. ¿Qué pasa con el voto nulo? Que delega el voto al válido. Entonces puede haber, hay históricamente 30% del voto nulo en el país, o sea, ya hay 30% de gente cansada. Si eso sube al 40% o al 50%, eso significa que a la otra mitad del electorado se le está delegando la Claro. instalación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasará en ese 50%? Es difícil de saber porque quienes tienden al voto nulo es un voto hiperinformado, digamos, el que menos tiende a polarizarse. Y lo que resta es lo que tiende a polarizarse, con lo cual la campaña a favor o en contra se va a hiperpolarizar. Entonces, en los extremos de la política, en los extremos de la acción militante, en los extremos de los partidos, en los extremos de la campaña se resolverá todo, con lo cual volvemos al problema del principio. Como no estamos incluyendo a todos en el proceso en el que deberían estar incluidos todos, si no estamos escogiendo solamente a los constitucionalistas, a los no sé qué, a los no sé cuántos, nos estamos creando un problema.
Deberíamos incluir a todos, incluyendo a los que nos caen mal, pues. Es que eso es la democracia. La democracia no es el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo, que decía Lincoln en la batalla de Gettysburg. Es que eso no permite entender lo que es la democracia. La democracia es un procedimiento y una metodología para poder adoptar decisiones entre los disímiles y resolver conflictos. Eso decía Adam Przeworski. O sea, vamos a ver, vamos a utilizar un concepto del siglo XIX sobre lo que es la democracia y que no lo entendemos, que habla sobre el autogobierno ateniense. Claro, en una ciudad de 2.000 habitantes, una ciudad ateniense de 2.000 habitantes, en los cuales hay 200 representantes, es volver a reunir a todo el mundo, pero no en el Ecuador, tiene casi 17 millones de habitantes, tenemos un Congreso de 150, 151, pues que no logran entenderse. No vamos a poner, ¿cómo hacemos para juntar a los 17 millones? O a los 11 millones que votan, ¿cómo hacemos? No hay forma de poder conseguir eso si seguimos creyendo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Debemos entender que ahí hay un proceso que permite a los que no se entienden y no se quieren y no se aceptan poder tomar decisiones colectivas para resolver los conflictos colectivos también. Y bueno, y en esto, ¿qué podemos esperar si es que, digamos, se da el escenario de que gana el sí la consulta, se tiene que armar la constituyente y allí, ¿qué podemos esperar? Porque esto toma tiempo, como mencionabas, tomarán 2 años más, en el que también tendremos que volver a las urnas 2 veces más. Y bueno, frente a eso, ¿cómo llegaría el presidente tomando en cuenta todos los problemas que ahora mismo está afrontando? Ya, vamos a ver, tenemos que confiar en la política. Ya dejémonos de confiar en el derecho porque estamos todo el tiempo produciendo dispositivos jurídicos que nos sirven para profundizar el conflicto. Ya dejemos, miren. Esto de decir es darle a un carpintero una cirugía. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Para hacer una cirugía necesitas un título habilitante. Para ser político no necesitas un título habilitante. El título habilitante son las elecciones. Les voy a poner un ejemplo. Lech Walesa. Lech Walesa fue el presidente del Retorno Democrático en Polonia. Lech Walesa estuvo detrás del sindicato Solidaridad. Y cuando cae el muro de Berlín tienen que reorganizarse en medio de disímiles. Ya. ¿Quién era Lech Walesa? Un electricista, presidente de su sindicato, con una larguísima, muy respetable trayectoria política y un hombre con luces diplomáticas y políticas más sólidas que los académicos de la época. Con lo cual yo diría, por favor, cuidado con esta actitud prepotente de decir que solamente los constitucionalistas con maestrías y doctorados tienen que participar en el proceso refundacional, porque es precisamente lo que hemos hecho históricamente en el país, crear constituciones hechas a la medida de nuestros intelectuales de la época y poco tiempo después la constitución no nos sirve para nada. Eso que están proponiendo hacer se viene haciendo Pero siempre. tienes una mayor posibilidad de tener levantamanos y que te acepten la constitución del poder de Ya. turno de gente que tiene 18 años o que no tiene estudios universitarios. O sea, Buen punto. no te digo que todos los PhD sean una maravilla, pero a la final sí minimizas esa... Más sabrán, ¿no? Lo que acabas de decir es fundamental. Mientras más alto es el nivel formativo de los políticos, menor es la capacidad de influencia de los sectores de presión externos. Sectores de presión es externo. Ha habido, habrá y seguirá habiendo. Las decisiones no se toman todas en el órgano representativo. Esa es otra ficción que nos creemos a partir del derecho. No. Hay oposición extraparlamentaria, sectores de interés, sectores de presión. Ya. ¿Cómo hacemos para disminuir eso? Lo que acabas de decir. ¿Cómo hacemos para garantizar que las decisiones sean democráticas? Debemos exigir que la sociedad presente lo mejor a través de las mediaciones institucionales, no individualmente. Pues si ponemos ahí un PhD, el mejor decano, profesor de una carrera, de un programa, un no sé qué, que no tiene idea del funcionamiento de la política o las diferencias de la sociedad o la sofisticación de la política, si no tiene idea de eso, seguramente irá a levantar la mano en función del más sabido de sus asesores. Tienes toda la razón, eso reduce. ¿Cómo hacemos para garantizar que el proceso sea lo más democrático posible? No solamente que tenemos que reclamar buenos candidatos, sino que además tenemos que reclamar buenas mediaciones institucionales, buenos partidos políticos, bien organizados, pero no solamente eso, Claro. colegios profesionales, gremios, sindicatos, o sea, que lo mejor de los sindicatos vaya a hablar de política sindical. Y si escogemos lo mejor de los sindicatos, el requisito no puede ser que tengan maestría o PhD, porque lo mejor que ha pasado por ahí no necesariamente tiene acceso a este tipo de privilegios elitarios. Ahora, Gabriel, tomando en cuenta el escenario que ya está dado y tal y como está planteado el estatuto para una convocatoria a una constituyente, ¿qué podemos esperar de lo que salga, de lo que se quiere? Por ejemplo, hemos escuchado aquí en estos micrófonos a muchas personas con criterios muy valiosos donde dicen lo que tendría que tener la nueva constitución y, por ejemplo, se mencionaba
algunos ejemplos, volver a la bicameralidad, eliminar el CPCCS, que vuelva a la eliminación de autoridades a la asamblea, una asamblea bicameral, por ejemplo, eliminar el Consejo de la Judicatura. Son algunas de las coincidencias que hemos encontrado en estas semanas que hemos estado conversando con muchas personas y que, bueno, por ahí podría ir esta nueva constituyente. A ver, mm, la Constitución del 78, reformada en el 98, son buenas constituciones. La Constitución del 2008 es una constitución que cojea porque se escribió para darle facilidades de administración del poder a Correa. ¿Qué viene de la nueva Constitución? Una reforma de la anterior. Ya, entonces, digamos, otra vez trabar la conversación en las instituciones Claro. me parece que no entra en el fondo del problema. El fondo del problema es un problema político, ni es jurídico, ni es constitucional, ni es reglamentario. O sea, no son las reglas que le dan De forma a la acuerdo. sociedad, no, no. ¿Qué es lo que debe preocuparnos de la nueva constitución? ¿No? Que concentre el poder en pocas manos, que nombre autoridades vamos a ver, de la constituyente del 98 es Polit, por ejemplo. O sea, lo más nefasto en el control de la Sí. administración pública que ha tenido la historia republicana en el país. Ya. Entonces, y claro, es la constitución que reconoce los derechos de la naturaleza. Entonces la gente está contenta con los derechos de la naturaleza y no se acuerdan de Polit. Ya, claro, por Así es. ejemplo esto. Y de los sucesivos consejos de participación, perdón, y su participación, y luego los consejos electorales. O sea, digamos, lo que tenga la nueva constitución en términos institucionales no es lo que debería a este momento trabar la discusión. Es qué produce políticamente en el corto plazo, o en el plazo inmediato, en el corto, en el mediano, en el largo plazo. ¿Qué es lo que produce? En el largo plazo podemos hablar de instituciones, sí, pero en el plazo más inmediato, a quienes nombra, de dónde proceden estas personas, porque lo que va a hacer es lo de siempre. Se instala, vamos a ver. El dictamen de admisibilidad, o el dictamen de vía, perdón, que no es de admisibilidad de la Corte Constitucional, ya tiene un numeral que dice, pero debe tener límites. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? Que la nueva constituyente se instale con un estatuto que dice tiene poderes limitados, no sé qué, no sé cuánto. Votan en el primer punto del orden del día de la primera reunión si se declaran poder constituyente constituido, que es un invento del Ecuador. No existe en ninguna otra parte esto de poder constituyente constituido. Es una figura que existe en la historia. Nosotros cada vez la estamos retomando para decir, tiene plenos poderes. Entonces todo el mundo va a votar y va a decir, sí, tenemos plenos poderes porque somos los más En teoría no inteligentes, se guapos y podría, bonitos. pero En si teoría no votan, se puede, lo pero harían. exactamente, tenemos origen plebiscitario, somos autoridades con poder originario, entonces votamos, tal. ¿Qué es lo que va a hacer primerito? Sacar a la Corte Constitucional, sacar a todas las autoridades de Lo que ya se vive control, en Montecristi. lo que se vivió en Montecristi y lo que se ha vivido siempre. O sea, siempre, siempre, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe preocuparnos más. Yo digo, si es cameral, bicameral, tendríamos que entrar en discusiones súper académicas. Claro. Como por ejemplo, los sistemas bicamerales funcionan en países, generalmente en países con grandes extensiones territoriales o incluso poblacionales. Territoriales, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, ¿no es cierto? Excepcionalmente en países grandes con pocas poblaciones, Bolivia. Excepcionalmente en países pequeños con países pequeños territorial y poblacionalmente, algunos países del Benelux, algunos países europeos. Ya, perfecto. ¿Para qué queremos tener un Senado? Si los Senados hacen en estos países control constitucional, ¿no es cierto? Control político de la Constitución y el control jurídico de la Constitución hace una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a volver al modelo de la Corte Suprema de Justicia con una sala especializada. Ya, ese tipo de digamos, de tecnicismos me parece que ignoran las conceptualidades más profundas de lo que representa una constitución, un cambio constitucional y un proceso profundo de reforma política del Estado. Y nos detenemos en lo de siempre, ¿no? En las formas, en que el constituyente, en el constitucionalista, en que tiene que saber, son formas. En en el contenido está el conflicto, la naturaleza de la política. Y eso habrá que, bueno, analizarlo más a profundidad. Gracias a Gabriel Hidalgo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, son temas muy profundos que no nos alcanzaría pues una entrevista para poder abordarlos. Gracias nuevamente. Encantado. Gabriel Hidalgo es abogado constitucionalista, además es politólogo, analista. Gracias por estar aquí. Encantado, a sus órdenes. Bien, tenemos que irnos a comerciales. Volvemos enseguida para conversar con el alcalde de Cotacachi. Vamos a ver sobre la situación